Para el partido contra Panamá hubo 131.537 pedidos de acreditaciones de prensa. Arrancan en 12 lucas la popular, 7 lucas si sos menor de 15 años, pero creo. Soporte. Se van hasta 50 lucas. Pero también hay otra cosa. Sí. ¿Quién las va a conseguir comprar? Ah, no sé. Va a estar con el dedo mocho rompiendo el dedo mocho. La reventa va a volar. ¿Cuántas entradas se pusieron a la venta? 63.300. ¿Cuántas usuarios de internet ingresaron al online para esperar que le autoricen o le concedan? Un poco más de 1.800.000 usuarios 1.800.000. a las 14 horas de hoy. Interés relevante, así considera el gobierno nacional a los partidos de la selección. Que es para todos los amistosos que se juegan durante el 2023. Lo cierto es que la resolución obliga a la poseedora de derechos a sentarse a negociar para que los partidos se vean a través de la TV pública en Como vivo para corresponde. todo el país como corresponde. La realidad es que hace tiempo que veníamos negociando con quien tiene los derechos para que también el partido pueda ser transmitido por la televisión pública y no solamente por una señal de cable, por TIC. Lo que corresponde es que Torneos ceda los derechos de manera gratuita, de manera onerosa, pero que ceda los derechos. Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Macri insistió en que sacaría el fútbol para todos. Si el fútbol funcionaba maravillosamente bien. Funcionaba en términos de televisión, digo yo. Tenía un problema con el fútbol por TV, pero por suerte ya lo pude resolver. Lo anunció el presidente Mauricio Macri. A partir de 2017 dejará de existir fútbol para todos. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Sí, pero sin política. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que se vayan a Cuba. ¡Va Montiel! ¡Gol! 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 ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! 36 años. 36 años tuvimos que esperar. Estuvimos allí haciendo la transmisión más federal de la que tengamos memoria. Por eso creo que es el aplauso enorme Es que para en realidad todos y todas. es el mundial de los medios públicos, es la única manera en que en toda la Argentina y en cada rincón del territorio efectivamente se podía ver y no había que agarpar un sope. Yo no me quería ir por la ventana, alguien me quiso sacar por la ventana. Yo no quería, yo me quería ir laburando. Así que a las autoridades del canal que pensaron que yo les podía dar una mano, me hicieron muy feliz. Ojo, pará. Anteayer me llegó un mensaje del director de la televisión pública. Me dice, estoy negociando, pues yo anuncié mi retiro de campo de juego el día de la final de la Copa del Mundo. Me dice, estamos negociando para hacer los 2 partidos, estos homenajes de la selección. Si los tenemos, ¿estás dispuesta? Le digo, pero no sé, nunca podría tener una mejor despedida que en la cancha de River y en porque sería lindo. Vas a hacer 2 más entonces. Claro, siempre y cuando el canal consiga tener los derechos. Que también el partido pueda ser transmitido por la televisión pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Y claro, estamos de vuelta en la escaloneta pleno, Lucila, ¿no? Sí, señor. Horario especialísimo hoy, ¿no? 7:30 de la tarde, el lunes. Sí. Porque hay fútbol justamente en la televisión pública. En un ratito, y donde nunca debería haberse ido, por otra parte. Porque, claro, insisto, ¿cómo no entender que la estadía de la selección aquí en la Argentina, otra vez con su público, después de haber conseguido la tercera, no es un evento de interés relevante? Si no se trata de pan y circo, se trata de que el fútbol es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra cultura popular y el valor que tiene que pueda llegar sin poner un peso a todos los rincones de nuestra patria. Nos merecemos todos y todas eso. No se entiende muy bien cuál es la discusión, salvo por supuesto aquellos que creen que si lo querés ver tenés que garparlo, ¿no? Y que la guita es lo que determina
poder tener la felicidad de ver la selección o no. Estamos muy atentos igual a lo que ocurre en la reunión, porque hay una reunión que está llevándose adelante en estos momentos. Tiene que ver con esa mesa que hace varios días que se venía juntando entre autoridades de la televisión pública y de la empresa Torneos, pero que a último momento habían dicho, y miren, ¿saben qué? Nos parece que al final no vamos a cederles los derechos, no gratuitamente, ¿eh? Y esto lo remarcaban muy bien las autoridades hoy de este canal. Nadie quiere aquí romper un contrato y lo que indica justamente ese papel, No es que es que hay que pagar. No es expropiación, no es sacarle los derechos y transmitir de manera gratuita sin pagarles. Por el contrario, es negociar, llegar a un acuerdo, tal como ocurrió, por ejemplo, con el Mundial de Qatar, donde la transmisión de la televisión pública fue un ejemplo y un orgullo para no solamente los que trabajamos acá, sino para todos argentinos y argentinas. Y además, después de ver este informe, chicos, ay, se me cayó el airome. Tenemos que ver a Tití nuevamente en el campo de juego con una despedida de toda la cancha gritándole, diciéndole Tití, Tití. Así que, por favor, denle a la televisión pública la oportunidad de transmitir estos partidos. Bueno, como dice Luli, se está negociando en estos momentos. Queda, bueno, a ver cuál es el monto, de qué manera son los pagos, cuáles son las condiciones de producción. Todas cosas que tienen que ver con una negociación. Ojalá que se resuelva para bien, insisto, no de la televisión pública en particular, ni de esta gestión, ni de quienes estamos siendo parte hoy con mucho orgullo de la televisión de todos los argentinos y argentinas, sino para que en todos los rincones del país se pueda disfrutar esto que es parte, insisto, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad y en un momento de plena celebración. Cuando esa noticia se confirme, por supuesto, se van a enterar aquí a través también de la televisión pública. Pero arrancamos, Caruso, si le parece, con el programa de hoy, porque está en vivo, trabajando desde el CCK, nuestra compañera Flor Alcaraz. Está en este Foro Mundial de Derechos Humanos. De hecho, ella va a ser parte del streaming de este foro. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Luli. Hola, Luli y Pablo, ¿cómo están? Acá estamos en una especie de evento que es como el Lollapalooza de los derechos humanos, tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, y en una semana muy especial para la Argentina, un año también especial porque son 40 años de democracia, y están participando más de 15.000 personas en este evento que arranca hoy, que termina el 24 de marzo y tiene más de 1.300 actividades. Y como bien decías, estamos en el Centro Cultural Kirchner, que aquí se está dando el acto de apertura después de un evento musical. Ahora están esperando que hable el presidente, estamos esperando que sí, que lo hable vamos el a presidente. escuchar, claro. También sí, seguramente. Y están Horacio Pietragala, Tati Almeida y Fernanda Gil Lozano, que está acompañando como parte también organizadora de este evento que arma el Estado argentino junto con la UNESCO y que es el evento más importante de activismo de derechos humanos del mundo. Mirá. Bien. Estuvimos, Dale, Flor. porque estaban entrando acá personalidades, vimos a Baltasar Garzón, vimos también al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y estuvimos hablando con él. Si les parece, lo escuchamos porque lo agarramos acá a la entrada de La Ballena. Dale. Claro. Del 2020. El pueblo argentino me cuidaron, hermanos y hermanos también de Bolivia, pero especialmente el presidente Alberto, vicepresidente Cristina. Nunca olvido eso. Como siempre, una gran hospitalidad por el pueblo argentino, y yo sigo convencido que Argentina es mi segundo país. Segundo, pues es el mejor momento para debatir derechos humanos, derechos colectivos, frente a las agresiones permanentes con la guerra híbrida, procesos judiciales, golpes congresales. Estamos en esa coyuntura y sobre todo estos procesos vienen direccionados a los expresidentes del pueblo, progresistas, actuales autoridades, y es una intencionalidad y por tanto tenemos la obligación de unirnos todos junto a nuestro pueblo para defendernos. Entiendo exactamente, pero no solamente eso, si repasamos un poquito, revisamos los mensajes del Comando Sur, la comandante Laura Richardson permanentemente va amenazando a América Latina y especialmente Argentina, Bolivia, Chile con temas del litio. Hoy hablar de los derechos humanos es también hablar de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, justamente por esto que mencionás respecto al litio, por ejemplo. Esos son los derechos colectivos, que los pueblos no podemos perder el control sobre nuestros recursos naturales.
nuestra experiencia, usted sabe muy bien, después de llegar al gobierno, recuperamos, nacionalizamos, estatizamos. A partir de ese momento ha cambiado la situación económica del país. Y ahora, desde el año pasado, desde el golpe a Bolivia, inclusive el golpe ha sido el tema del litio. Y ahora los mensajes que quisieron revisar, repasar, ahí están los medios de comunicación. Por tanto, América Latina, tenemos la obligación de cómo unirnos, pueblo, autoridades, exautoridades acompañan a nuestros gobiernos para el bien de nuestra América Latina. Recién vienen de reunirse el Grupo de Puebla con el presidente Alberto Fernández. ¿Hubo algún tipo de acuerdo para avanzar en torno a la sistematización del Poder Judicial con los presidentes de la región? Usted recién lo decía. Bueno, recién estamos empezando la reunión, no tengo mucha información. Seguramente va a haber el trabajo de comisiones para poder como aterrizar, pero la tarea es como romper o ganar este golpe judicial, el golpe congresal. Tantas mentiras, tantas acusaciones a gobiernos, a presidentes que son del pueblo, que son progresistas. Esa es la diferencia de carácter ideológico. Mañana te toca compartir panel con nuestra vicepresidenta que está en una situación de proscripción. ¿Cómo analizás la situación en la que se presenta en este año electoral? Recordemos con Lula, yo leí algunos de sus procesos y decía textualmente, el juez: no tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Por convicciones metieron a la cárcel, después de salir a la cárcel a la presidencia. Ahora es contra la hermana Cristina y por eso acompañamos y nos vamos a acompañar. No solamente como exautoridades, también como dirigentes y todo el pueblo debemos acompañarnos cuando hay una total injusticia contra quienes están junto a su pueblo. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al expresidente Evo Morales, lo entrevistaba Flor Alcaraz. Ella está en este momento adentro de la ballena azul, porque en minutos nada más, y si tenemos la imagen la compartimos, va a hablar el presidente de la Nación. Ahí estamos viendo el escenario, pero estamos con Néstor, con Flor, con Nico, por supuesto, con todo el equipo de Desiguales. ¿Cómo andan, chiques? Muy bien. Hay algo muy interesante, ahí está Evo, ¿no? justamente, ahí mirá. está Evo Morales. Cuando se habla de derechos humanos y sobre todo en nuestra región y especialmente en la Argentina, no solo se hace una crónica de lo que pasó, homenajes, sino que se habla de política presente, ¿no? De cuál es la encrucijada en el presente y además a 40 años de democracia. Hay una visión como más amplia, ¿no? Claro. Más extendida. Sobre todo si está en juego la persecución, que muy bien decía Evo Morales, ¿no? Se trata, porque también está en este momento en discusión qué tipo de conducción tienen los espacios nacionales y populares. Se le apuntó a liderazgos, aquellos que coordinaron esos espacios, comandaron esos espacios con mucho liderazgo para ir hacia adelante con políticas muy, muy concretas. Eso también está en juego. Y es interesante respecto al rol del Poder Judicial en esta situación, y es que si vos te fijás los distintos, bueno, hay justo un caso central, Rafael Correa. Sí, claro. Si vos ves el caso de Rafael Correa, si vos ves el caso de Lula en Brasil, el propio caso de Correa en Ecuador, son todos líderes populares perseguidos por el Poder Judicial. Claro. ¿A quién no persiguió el Poder Judicial? ¿A quién tuvieron que correr con un golpe de Estado a la tradicional? A Evo Morales. ¿Cuál de todos esos logró hacer una reforma judicial? Evo Morales. Evo Morales. Estaba viendo, además están en edad política muy activa, ¿no? Claro. Correa, el propio Lula, bueno, sorteó todo lo que le pasó con la prisión, Que el quizás propio Lula Evo Morales. no lo está, pero digo, la Sí. situación creo que volvió a ponerlo en ese lugar, como Sí. que la historia lo colocó, me parece, ¿no? Porque digo, Lula tiene que ya casi 80 años, 77, 78, si no me equivoco. Sí, insistimos, bueno, ahí está por comenzar seguramente en la apertura el presidente Alberto Fernández en este Foro Mundial por los Derechos Humanos, tercera edición. Está Tate Almeida, está Pérez Esquivel. Está Samper, Horacio ¿no? Pietragala, Y me parece, entiendo que el está secretario de Derechos Ernesto Humanos. Samper. Me parece que Samper está en la, Sí, abajo en el mañana escenario. con Cristina. Creo que debe ser Fernanda Gil Lozano, que Sí. Gil forma Lozano parte de también. la organización. Sí, correcto. Me parece, a la Pietragala, distancia. correcto. Sí, ahí está. El de la derecha, decís vos, ¿quién No, es? el de camisa blanca es efectivamente Pérez Esquivel, ¿no? Sí. Bueno. No sabemos cómo será el orden de oradores. Sí. Ahí está Santiago Cafiero, se lo Tristan ve a Bauer. Tristan Bauer, al ministro Guado de Pedro. Yo insisto con esto no es, y además en una semana muy, muy especial tenemos, por Está la ex supuesto... ministra Lozardo, ¿no? Sí, Ahí allí sentada. Llamativo, ¿no? Sí, Y de estaba- hecho, detrás de Soria. Exactamente. Ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Digo, esta es la semana de la marcha del 24, es una semana
de mucha actividad política, de mucha definición política, porque sobre todo en la Argentina hablar de derechos humanos no tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestro presente y la desafía del futuro. Está hablando Horacio Pietragala. Cuando toque la palabra del presidente Alberto Fernández vamos a ir en vivo. Está Flor Alcaraz también allí trabajando. Pero mientras tanto, mientras aguardamos por eso, Flor Barragán, la otra Flor del equipo, quiero que sepa, Flor, que internamente... ¿Cuántos programas faltan para que le digan Barragán a Alcaraz o Alcaraz a Barragán? Ninguno. Yo creo que en este ya puede ocurrir. Es hoy. En este puede ocurrir. Bien. Y quiero que sepas que internamente en producción comenzamos a llamarlas por apellido. Perfecto. Ya se dejaron de llamar Flor. Es Barragán y Alcaraz. Ya no va a ser solo el problema de los Néstor. Es un karma en todos los ámbitos. Toda la gente que nació en los 90 se llama Florencia. Sí, o se llama Lu también, para que todas somos Lu de alguna manera. Flor Barragán, entonces, la economía está on fire. Así es, sin duda el tema económico del día tiene que ver con un gobierno que está pasando la gorra en búsqueda de dólares. Digamos, hoy la mayor urgencia en Argentina que tiene el Ministerio de Economía es conseguir los dólares. Obviamente vos que estás del otro lado me vas a decir, no, la mayor urgencia es que bajen la inflación, ¿no? Porque voy al supermercado y cada vez me alcanza para menos. Lo cierto es que para bajar la inflación necesitas dólares en el Banco Central y por eso esa es la mayor urgencia. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que vos necesitas dólares y que tu principal complejo exportador, que es el sector agropecuario, mediante el cual exportás y te ingresan los dólares, tiene una sequía muy severa, que miren los datos que traje para compartir. Es un nuevo informe de la Bolsa de Cereales. Cada vez que sale un nuevo informe, que es cada vez peor, digamos, cada vez van recortando Hasta la semana más. pasada la estimación era 17.000 millones de dólares. Sí, ya estamos mirá, en 20.800. En caída de exportaciones, más de 20.000 millones de dólares es lo que se proyecta para todo el año. Son 46 millones menos de toneladas cosechadas. Y esto, si uno lo ve en magnitud, es el 3% de caída del PBI. Es decir, son muy graves las proyecciones para este año. Uno pregunta en el Ministerio de Economía y te dicen, bueno, depende si llueve, pero lo cierto es que, digamos, no hay consultora desde la que te guste más o menos, la más o menos cercana al gobierno, que no te dé estos números. En este contexto es que entonces está el Ministerio de Economía. Sergio Massa estuvo el fin de semana en Panamá buscando dólares. Y a ver, la siguiente placa podemos ver por dónde podrían aparecer efectivamente esas divisas. El gobierno en busca de dólares. Hoy el Banco Central mandó 2 comunicados en el que contaba que había recibido 680 millones de bancos multilaterales. Sabemos, esto es información propia, que se viene un swap con China, es decir, un intercambio de monedas de 1.000 millones de dólares que se va a activar pronto. Y este es el dato más alarmante, y es que el Banco Central, de los pocos dólares que tiene, los está vendiendo. Es decir, desde que arrancó el año ya vendió más de 2.000 millones de dólares. Y además, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Porque hubo muchos rumores, el mercado está hablando mucho de qué medidas va a tomar Sergio Massa en este contexto. Lo cierto es que lo oficial es que, si uno pregunta en el Ministerio de Economía, es que va a haber programas le llaman incremento exportador. ¿Qué es esto? Dólares diferenciales. Por ejemplo, como conocimos, el dólar soja, podría llegar a haber otras cuestiones para otros sectores exportadores. El dólar vino no había sido anunciado, Malbec. Como se había hablado en su momento, el dólar Malbec. ¿Eso es para incentivar que efectivamente depositen los dólares o que hagan mayores exportaciones? ¿Cuál es la función concretamente? En la soja la entiendo porque se acopia. Entonces es un estímulo para que salga el silo bolsa. Para que larguen. ¿Y en el resto de las actividades cómo Sí, funciona? en realidad el objetivo es el mismo, el tema es la dificultad, porque digamos, así como la soja estaba ahí, estaba en un silo bolsa, cuando vos le das un mejor tipo de cambio, la exportaron. Lo concreto es que en otros sectores de la economía, cuando uno conversa con las bodegas de vino, por ejemplo, te dicen, nosotros ya tenemos contratos pautados, es decir, por más que me des un superdólar, no es que puedo agarrar y vender todo de un día para otro. No todos los sectores son como la soja, y aparte tu principal oferta exportable es el agro, que hoy está sufriendo la sequía. Por eso es que ahí están las dificultades. También hay distintas consultoras, por ejemplo, la consultora de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, habla de un posible desdoblamiento cambiario, lo pone como un escenario. Esto que sería que haya 2 tipos de cambio distintos, un tipo de cambio oficial, mediante el cual las empresas podrían importar,
y otro tipo de cambio que también sería oficial, que estaría cercano a los valores de hoy del dólar blue o de los dólares financieros, que sería libre. Y si uno quiere importar un bien suntuario, servicios, para turismo, cosas menos importantes o menos urgentes. Así es. Ese es el escenario que plantea Álvarez Agis y que plantean otras consultoras. Florcita, quien viene machacando con el desdoblamiento cambiario desde hace tiempo es el ex CEO de Singenta y hoy jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. Antonio Aracre. Sí. De hecho, si uno pone en YouTube desdoblamiento cambiario en búsqueda de tener una definición de qué es esto, el primer video es Antonio Aracre, CEO de Singenta, que hoy es una persona muy cercana a Alberto Fernández porque tiene un cargo central en la Casa Rosada como jefe de asesores. De todas maneras, el propio presidente y Cristina Fernández de Kirchner, consultada, no están de acuerdo con esa medida, la entienden perjudicial. Digamos que si hubiese estado de acuerdo los dos, sería una rareza. En general, más punto de eso, ya se hubiese ejecutado. Pero claro, en la escena política, porque Flor, acá parece bueno a ver qué otros instrumentos que no se hayan utilizado ya, no el desdoblamiento y no la devaluación, porque es lo que se quiere evitar, porque tendría un impacto muy fuerte. ¿Qué otros instrumentos hay? Y si los hubiera, ¿con qué fuerza política el gobierno los utiliza? Porque el gobierno toma decisiones, ponele como el dólar soja, y hay un sector que dice, no, se están arrodillando frente al sector agropecuario. Eso complejiza aún más la salida, ¿no? Imagino. Sí, lo cierto es que la postura del Ministerio de Economía, cuando uno pregunta, ¿los corres por derecha, por izquierda? Te contestan y te dicen pragmatismo. Es decir, si hoy necesitas dólares, porque si vos agarrás y haces una devaluación del dólar oficial, tal vez no necesites más dólares y el dólar vaya a un equilibrio en el cual esa es la postura más ortodoxa. Ayer discutía con un costo muy claro, grave, ¿no? discutía con Carlos Malatón, me decía, no faltan dólares, lo que pasa es que a este tipo de cambio sí faltan dólares. Bueno, liberalo, me decía. Y yo decía, bueno, ¿a qué costo? Claro, ¿no? así que Malatón, un liberal ortodoxo que es probablemente de las personas más optimistas con la economía argentina del planeta. Sí. Porque vive diciendo que la Argentina está en un despegue. Sí, antes de la sequía, ¿no? La sequía también sorprendió en general y trastabilló cualquier esquema. Claro, lo cierto es que hoy el gobierno está en búsqueda de financiamiento. Decíamos, por la vía del financiamiento están cerrados los mercados internacionales. Ni te digo que hay una crisis financiera en el mundo que complica las cosas. En Estados Unidos cayó uno de los principales bancos, la crisis se trasladó a Europa y ahora todos hablamos de lo que pasa con el Credit Suisse. Es decir, todo el contexto global y además el local de los factores externos de lo global y de la sequía aquí te generan una situación de mucha dificultad. Y encima a esto se agregaron los datos de inflación de la semana pasada, que fueron más elevados de lo que se esperaba. Alimentos casi en 2 cifras, casi 10% en un mes, y un marzo que tampoco va a venir bien. Insisto, lo importante de tener fuerza política y cohesión para tomar cualquier decisión, hoy en un día en el que, o durante el fin de semana, otra vez guerra de off, ¿no? Off es cuando se supone que alguien le dice, no en público, sino en privado, le pasa información, no a un periodista, no a dos, de repente era como muy sistemático todo. Entonces, en ese contexto y en ese clima, se dificulta aún más la toma de decisiones, porque además en las expectativas va todo. Sí, ¿no? Lo cierto es que cuando uno pregunta en el Ministerio de Economía sobre estas críticas, no sé, uno escucha a sectores más cercanos a la cámpora, al kirchnerismo, ser críticos del acuerdo del FMI, ¿no? Lo escuchamos públicamente, esto ni siquiera fue off. Uno dice, ¿eso no es una crítica a Massa, que está intentando seguir el programa con el FMI? Cuando uno pregunta eso en el Ministerio de Economía, lo que te dicen es, no, eso es una crítica que hace la cámpora o que hace un sector del Frente de Todos para cuidar también la identidad y el núcleo duro. Igual hay qué equilibrio complejo, ¿no? Hay algo ahí finito, porque si vos ves las dos cosas, o sea, está en el comunicado de la cámpora, después que se conoció las nuevas metas, y también lo dijo la vicepresidenta cuando habló, digo, para unificar. Lo que decían es que es inflacionario el acuerdo con el FMI, lo cual, si vos lo lees bien, lo que le están quitando responsabilidad a Massa sobre la inflación, y está diciendo la inflación es el FMI. Vuelta a Guzmán. Y es Guzmán. Claro. Bueno, esto va a continuar, te aviso, claro. Flor, seguramente. Para cerrar un poco la idea, es que esto nos obliga es a discutir una cuestión de fondo que tiene que ver con no se discute cuestión de fondo en Argentina, bueno, insistir con la coyuntura, lo que obliga es, si vos tuvieras, en lugar de todo tu ingreso de dólar acotado a la producción agropecuaria, lo tuvieras diversificado con una producción industrial que te permitiera ingresar dólares por exportación de producto manufacturado, eso es básicamente la exportación industrial, tendrías probablemente un problema menos
angustiante que el que tenés ahora. Y menos tendrías que dependiente haber del sector. un modelo de país diferente. El problema es que el desarrollo del esquema productivo industrial requiere dólares para importar los Bueno, por eso se habla y Massa como, fue tan optimista respecto del tema de gasoductos. Dos personas tirando de una banda. Hoy. Sí. Hoy, claro. Sí, claro. Pero a largo plazo no, claro, eso es lo que dicen. Y además esta discusión se viene dando históricamente en la Argentina. Entonces, bueno, cuando la realidad te dice, mira, macho, acá tenés el problema. Este es tu problema. Vos solamente podés, como le pasa a Venezuela con el petróleo, solamente podés ingresar dólares a partir de esta exportación. Bueno, ahí tenés el problema, ahí está la discusión. Esa es que es comparable al caso, perdón chicos, es comparable al caso de Sur. O sea, medio que si nos ponemos acá, conociéndolo un poco a todos estarían de acuerdo en que los servicios públicos deberían estar en manos del Estado. Ahora, ¿te llegan a tirar el Sur por la cabeza ahora? Y tenés que hacer las inversiones que hay que hacer. Bueno, por eso hoy se hablaba de intervenir áreas, ¿no? Hoy se hablaba de intervenir algunas áreas de Desur, por ahí Flor vos tenés más información. Y no esto de dar de baja el contrato. No, voy a ir a ese lugar solamente. Te llega a tirar de Desur por la cabeza ahora y es una fortuna. Pero vuelvo un cachito a lo que decía Néstor. Para poder tomar esa decisión afectas intereses. Pues son intereses que evidentemente tenés que tocar. ¿Quién tiene hoy o quién tiene la fórmula de acumulación política para llevar adelante esas decisiones? De vuelta, hay en el fondo también una discusión de cuál es la conducción de los espacios nacionales y populares, qué características tienen que tener. Pero más allá de esa pulseada, lo que yo planteo... Y vecino, ¿cómo toma la decisión? Pero lo que yo planteo es que más allá de la decisión, lo que está en el fondo, lo que subyace en el fondo, es la discusión de dos modelos de país diferentes. Digo, y esto, ponele el eufemismo que quieras, más tarde o más temprano, termina siendo la grieta. Lo cierto es que es así, digamos, a nivel números, vos dependés de un solo sector exportador, sobre todo, ¿no? Que es el sector agropecuario, que a su vez depende de que llueva. Es decir, algo que no depende de uno, ¿no? Del clima. Sin embargo, uno pregunta, y esto va a cambiar en pocos años, digamos, no faltan décadas, faltan pocos años para que Argentina sume nuevos sectores exportadores y que posiblemente en algún momento dejemos de hablar de esto, cuando puedas tener con todo el potencial Vaca Muerta, la minería, pero para eso faltan... Ahí la pregunta, Flor, es quién se la va a llevar. Los dólares van a estar, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para pagar deuda externa? ¿Para dársela a ciertos sectores que quieren apropiarse de eso también? ¿O va a ser un uso soberano, en todo caso, de los... Es lo que se está discutiendo hoy también, en definitiva, seguimos discutiendo la exportación de materia prima. Claro. No estamos hablando de un modelo industrial que exporte, que genere ingresos por la exportación de productos manufacturados. Así las cosas, ¿quién resuelve todo hoy, Néstor? No, siempre, como dijimos, todo termina en BlackRock, todo termina en la justicia, en el CIADI, todo termina en Néstor Espósito. Los espero en la Corte Suprema. Yo los espero en la Corte Suprema. Bueno, mañana va a haber una nueva audiencia, una nueva sesión, en rigor, de la Comisión de Juicio Político que intenta remover a los jueces de la Corte. Y en esta placa te vamos a mostrar quiénes están citados mañana y te vamos a contar quiénes van a ir y quiénes no van a ir. En realidad, más que una placa, es una fotografía, un collage fotográfico que va a estar mostrando, bueno, mira, ahí tenés, de izquierda a derecha, Germán Garabano, el ex ministro de Justicia, que hoy, dicho sea de paso, recibió una buena noticia porque Germán Garabano estaba acusado por una fiscal que le había pedido la indagatoria por aquello de la ley del arrepentido aplicado al monotributista Alejandro Van den Broeke, que sin probar su conocimiento con Amado Boudou, contribuyó a la condena del ex vicepresidente. Bueno, Germán Garabano está citado para mañana. Hoy envió una nota, en rigor la envió hace un par de días, diciendo que mañana él va a estar de viaje en la provincia de Córdoba y que justificaba su ausencia, dejando de alguna manera abierta la posibilidad de volver a ir si hubiera una nueva citación. ¿Hace cuánto que lo citaron o que él se enteró que lo... La semana pasada, fue citado la semana pasada. Bueno, con lo cual debe ser un viaje muy importante, ¿no? Tiene cierta lógica que tenía una actividad prevista previamente. Bueno, ahora le surgió esto y no pueda cumplir, y la Comisión de Juicio Político cometería un error si se pusiera en estricta y en rigorista respecto de esta posibilidad de citarlo nuevamente. A Juan Pérez no le pasa, que lo citan
para declarar tiene que viajar y no puede ir. Digo yo, si es que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Pasa, yo en esto discrepo, pasa en las causas judiciales, mucho más está contemplado que pase aquí. Ahora, si efectivamente hay un viaje, ahora si planeamos un viaje a partir de que nos enteramos de que lo iban a citar, ahí la situación es distinta. Volvemos a la imagen. Santiago Otamendi es el que está al lado de Garabano. Santiago Otamendi tiene la obligación de ir porque además es un juez de la Corte de la Ciudad. O sea, es exsecretario de Justicia, pero además es juez. Es juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, designado durante la actual gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él debería ir, no está confirmado que vaya a ir, todo parece indicar que sí va a estar presente. ¿Vos decís que un ex funcionario de Macri es el ministro de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires? No uno, más de uno. Hay 3 que son... Bueno, está la que fue candidata a la procuración, que tal cual. Y de Roca. Sí, y otra jueza también fue designada durante la actual gestión. Y el procurador, el jefe de fiscalía, de fiscales, es orgánico. Sí, claro. Así, orgánico. Sí, claro. Bueno, chicos, ¿qué tanto se sorprenden? Es que no hay que dejar de sorprenderse, me da la sensación. No pasa solamente en la ciudad capital. ¿Pasan todos los distritos? Pasan todos los distritos y en todas las provincias que hay en los tribunales superiores jueces que tuvieron antes un paso concreto y militante por la política. Claro. El tercero de los... volvemos a la placa. El tercero es José Torello, fue uno de los principales asesores durante el gobierno de Cambiemos de lo que se llamó la mesa judicial. Y el cuarto, cuya invitación salió... ¿Torello va o no va? Torello en principio va a ir. Bien. El que no va a ir es Fabián Pepín Rodríguez Simón. Hoy hubo una notificación oficial a la Comisión de Juicio Político por parte de la Policía Federal a través de Interpol, que depende de la Policía Federal, diciendo, vea, este hombre está en Uruguay, tiene un pedido de asilo que le fue rechazado en 2 instancias, queda una tercera todavía por delante. La nota no lo dice, pero después de superada esa instancia, que es el equivalente a la Corte Suprema Argentina en Uruguay, después de superada esa instancia viene la última, que es la instancia política, que es la firma del presidente, sí o no, la firma del presidente concediendo o no la extradición. Es la calle Pou. Es la calle Pou. Mañana va a haber otros invitados menos rimbombantes en cuanto a nombre, pero probablemente más jugosos en cuanto a lo que tienen para decir. 2 de ellas son fiscales y son mujeres. Una es Ángeles Ramos. Fue la primera fiscal que se opuso a la ley del 2x1 que había consagrado la Corte. No a la ley, sino al fallo que reinstalaba la teoría del 2x1. Y la otra es María Laura Roteta, también fiscal federal de La Plata. Es la fiscal que requirió que se avanzara con la causa de las escuchas, las filtraciones telefónicas, de los chats de Telegram que se filtraron, porque consideraba que más allá de que la prueba pudiera tener un origen ilegal, lo que consignaba esa prueba, los hechos que consignaba esa prueba, merecían ser investigados. Mañana también va a ir Federico Morgenstern. Es el secretario letrado, acaso el secretario letrado más importante que tiene el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Y él tiene, por un razonamiento diferente, también una mirada parecida respecto de que aun cuando la prueba no sea 100% legal y reconocida como legítima, si lo que consigna esa prueba tiene una importancia para la sociedad, pues eso debería investigarse independientemente del origen, tal cual. Mañana hay una expectativa centrada en lo que va a pasar en la comisión. Mañana seguramente hablaremos de todo lo que pasa entonces allí en la Cámara de Diputados. Nico Fiorentino. Sí, trajimos algunas fotos de lo que pasó. Hubo 24 horas de rosca full. Si quieren vayamos pasando. Arranquemos con una, creo que no recuerdo mal, es de hoy. Si la podemos ver, creo que la primera que teníamos anotado era la de Macri en Rosario, que estuvo con Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Esta foto hizo un quilombo tremendo. ¿Y por qué hizo tanto ruido? Porque
Pablo Hapkin es intendente de Rosario, una figura muy conocida en la provincia, y es quien viene negociando un acuerdo que el macrismo quiso siempre, que es unir a Juntos por el Cambio y el Frente Progresista en Santa Fe para ir contra el peronismo, es decir, romper la lógica de 3/3 que viene reinando en Santa Fe. En Santa Fe hace varias elecciones que la gobernación se define por muy pocos votos, porque hay como 3 grandes espacios: el Frente Progresista, que gobernó hasta antes de que asuma Omar Perotti, el Juntos por el Cambio y, lógicamente, el peronismo. Y acá hizo mucho ruido esta foto porque Hapkin es quien está negociando con Mauricio Macri, con el macrismo, la posibilidad de armar lo que llaman el Frente de Frentes. ¿Qué es el Frente de Frentes? ¿Qué es? Bueno, es esta idea de justamente romper la lógica de 3/3 y es todos contra el peronismo. Esto es unir al Frente Progresista y a Juntos por el Cambio. Yo no quisiera saber qué sentirían históricos dirigentes del socialismo de Santa Fe, se me ocurre rápidamente el nombre de Miguel Lífid o de Hermes Wiener, viendo que van en un acuerdo o la posibilidad de negociar un acuerdo entre el Frente Progresista y Juntos por el Cambio. Es cierto que quien lo está haciendo es Pablo Hapkin, que no es de origen socialista, forma parte del Frente Progresista, pero tiene otro origen. Así que esto viene avanzando. No digo que vaya a ser, le están poniendo como condición a Hapkin una condición que hasta ahora no aceptó. ¿Cuál? Vos sos el candidato a gobernador de nuestra unidad, pero cuando se haga la elección nacional, vos tenés que apoyar al candidato de presidente que sea Juntos por el Cambio. ¿Y qué dijo Hapkin? Y hasta ahora viene diciendo que no. Nico, ya seguimos con todo Dale. lo que tenés, pero Flor, hay información que se va a anunciar en minutos. Último momento, tiene que ver justamente con Edesur, lo que veníamos charlando. Sí, veníamos hablando de Edesur, efectivamente, porque hace muchos días que hay muchísima gente, miles de personas con corte de luz. El Ministerio de Economía ya había avanzado con denuncias, multas. La noticia de último momento que se va a anunciar en instantes tiene que ver con que van a intervenir la empresa. Eso es lo que te cuentan desde el Ministerio de Economía, pero lo cierto es que se va a anunciar ahora oficialmente, se va a estar transmitiendo un anuncio por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y también va a estar el interventor del ENRE en este anuncio que se va a transmitir en instantes, Walter Martelo. Y atención, el secretario legal y administrativo del ministerio, que es Ricardo Casal, seguramente con la parte legal. A ver, ¿están en este momento el anuncio? Lo vemos, está ocurriendo en vivo. Lo escuchamos al ministro Sergio Massa. De la zona de concesión de Edesur fueron las imágenes que de alguna manera marcaron la agenda de los últimos 15 días de la Argentina y sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta a la compañía Edesur aparece de alguna manera como una situación que genera incertidumbre respecto de la prestación del servicio. Por otro lado, vemos una situación enfocada en lo que debió ser el plan verano, en lo que aparecen algunos incumplimientos, obras de mantenimiento y de servicio que no fueron cumplidas. Para nosotros que de alguna manera sentimos que la prestación de servicios en un contrato de concesión es el principio básico de la relación entre el poder concedente, el Estado, y el concesionario hacia el usuario final, que es el vecino, es fundamental que se preserve el principio de cumplimiento de las normas de la concesión y también el principio de cumplimiento de las normas jurídicas entre el Estado como concedente y la concesionaria. En ese sentido, y utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y sobre todas las cosas del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó vivir y la que les tocó vivir a miles de argentinos a lo largo de los últimos 15 días no se pueden tolerar más. Por otro lado, como ustedes bien saben, la semana pasada se ha procedido
a efectuar una denuncia penal por abandono de persona, por administración fraudulenta, y en paralelo la petición al juzgado es la prohibición de salida del país de aquellos que llevan adelante la dirección de la compañía. Asimismo, la Secretaría de Energía como concedente va a proceder a informar a la Bolsa en términos del incumplimiento y los incumplimientos detectados, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional. Quiero contarles además que esta intervención por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y de alguna manera monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio, será llevada adelante por el ingeniero Jorge Ferraresi, con una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético. Y también contarle a los usuarios que hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que de alguna manera el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios. Queremos, en definitiva, dejar claro que no se afecta la nuda propiedad de los accionistas, que no se afecta el contrato de concesión, pero que el Estado va a llevar adelante, a través de la intervención, la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato, porque no podemos permitir que el servicio público, que de alguna manera debe garantizar para electrodependientes y para ciudadanos comunes la prestación de un servicio que hoy es básico en nuestra vida cotidiana, se vea afectado por incumplimiento de las empresas. En las próximas horas, el ingeniero Ferraresi, el titular del ENRE, Walter Martelo, y la secretaria de Energía van a seguir comunicando cada una de las medidas, además de presentarse físicamente en la empresa a los efectos de poner en marcha la intervención. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra del ministro Sergio Massa. A ver, Flor, vos seguramente tenés más información. 180 días de intervención, el interventor será Jorge Ferraresi. Lo que se van a hacer es inspeccionar lo que tiene que ver con las obras puntualmente, de eso habló, y del funcionamiento del servicio. Así es. Hubo 3 anuncios que acaba de hacer el ministro de Economía, Sergio Massa. El primero tiene que ver con lo que decías, intervenir la empresa, el interventor Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Un dato político que seguramente Nico nos va a analizar un poco. Que vino la semana pasada, ¿no? Acá de Desiguales. Sí, y estaba enojado, muy enojado por el tema. Lo cierto es que lo que explicaba ahí recién Massa es que esta intervención busca monitorear el plan de inversiones, las obras, la prestación del servicio, pero lo que dicen es no va a afectar los derechos de los accionistas. ¿Por qué esto y por qué decíamos? Porque lo aclara, ¿no? Claro, y por qué estaba ahí junto a Massa Ricardo Casal, que es el abogado de confianza de él, por el hecho de que para que la empresa no pueda después ir al CIAD y a los tribunales internacionales y que esto le termine saliendo más caro al Estado y que sea un favor a la empresa, ¿no? ¿Y Ricardo Casal es pariente de Eduardo Casal? Creo que no. Okay. Creo que tiene algo que ver con un ex funcionario del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, hasta donde tengo entendido. ¿Qué leías, Nico, de que sea Ferraresi el interventor? Que es muy difícil designar a Ferraresi en un cargo hoy, y más en esta estructura, sin que detrás de ello haya algún tipo de acuerdo con Cristina. Pero es un cristinista terreno, todo, ¿no? Totalmente, pero es terreno 100% hipotético. Mandé un mensaje que todavía no me respondieron. Pero hablar de Ferraresi es hablar de alguien que reconoce la conducción de Cristina, es hablar de alguien que milita la candidatura de Cristina, y es alguien que incluso siguió dentro del universo de Cristina cuando le tocó ser ministro de, nunca me acuerdo el nombre, creo que es Desarrollo Habitacional y Hábitat, si no recuerdo mal. Desarrollo Territorial y Hábitat. Algo que ocupó hasta hace algunos meses, que fue reemplazado por Santiago Mayotti, que era su número 2. Metías levantadita de ceja hace un rato cuando escuchamos alguno de los términos en concreto que anunciaba Massa. Me pregunto, y también lo hago en tono absolutamente conjetural,
si para fiscalizar es necesario intervenir. Me pregunto exactamente lo mismo. ¿Por qué decís? Porque vos para fiscalizar el cumplimiento de un contrato no precisas intervenir el contratado. Podés poner veedores, por ejemplo. No solo poner veedores. ¿Y por ahí quién se encarga de eso, Néstor? ¿El ENRE? Pero podés poner el poder de policía, tanto del ENRE como de la Secretaría de Energía, para donde había que construir o cambiar el cableado, ver si el cable ese tiene 3 años o tiene 30. Eso se anunció hace algunos días. No, veedor existe ya hace... Sí. No, eso es lo que están elaborando el informe. Pero exactamente, hace algunas semanas se anunció eso después de los cortes. A ver, me parece que acá hay una decisión de impacto político, es decir, el Estado poniéndose al frente, con efecto y en concreto, y al mismo tiempo lo que decía Flor, ¿no? Claro. Una estatización puede llevar al CIADI, puede terminar siendo más oneroso para el Estado argentino por la trampa de cómo se hicieron las privatizaciones en los 90 y en este caso una intervención, bueno, veremos qué consecuencia tiene. Sí, y así como Néstor se pregunta de si tenés que intervenir como para mirar qué está pasando, también en una concesión, cuando se trata de un servicio público, en este caso de la energía, que sí o sí es algo monopólico, digamos, porque vos no podés tener 50 distribuidoras, porque eso no sería... Se habla de monopolio natural. Claro, es un monopolio natural, funciona así, para que sea competitivo y eficiente. Por eso en las concesiones, cuando están en manos privadas, hay determinadas reglas. Lo que se plantea, otra pregunta que se le hace mucho a Walter Martelo, el interventor del ENRA, es ¿por qué si no se cumplen... ¿Por qué no se le puede quitar la concesión y no tener que ir al CIADI y todo eso? Lo que dice Martelo es que ese contrato fue firmado hace, casi más de 30 años, ¿no? Y que fue bajo condiciones leoninas. Lo cierto es que no pueden avanzar por esa vía. Pero decía antes que 3 anuncios importantes, decía Massa, destacábamos el de la intervención, pero hubo uno que le va a interesar mucho a quien está del otro lado, que por ahí estuvo tirando su comida o durmiendo en un hotel, que habló de 2.700 millones de pesos que se le va a devolver a todos los usuarios del servicio por el servicio no prestado. Sí, pero ahí siempre está el tema de cómo lo demostrás, hasta qué, de qué manera vos podés... Y esto lo digo porque he escuchado testimonios de gente diciendo yo he guardado los tickets, es que ya no guardo nada, ya me cansé de reclamarlo. Las condiciones que implican que a vos te reconozcan que estuviste sin luz tienen que ser más de tanto tiempo. Si te volvió por 1 hora y se te volvió a cortar por 3 días, no te lo cuentan. Sí. Digo, hay una serie de condiciones muy difíciles. Si no hiciste un llamado, si no tenés un número de reclamo por cada uno de esos cortes, aquí implica un cambio muy grande. Porque hay que ver la letra chica, que todavía me parece que no está en superficie, porque ¿qué es? Devolución por servicio no prestado. Es porque lo que te generó eso, lo que te irrogó como gasto adicional, o es porque durante 30 días vos prorrateás cuánto te sale el servicio eléctrico por cada día y durante los días que no se prestó el servicio te van a descontar el proporcional de esos 3 días que estuviste sin con eso no hacemos nada, yo te lo digo. Una cosa respecto a la posibilidad de la quita de concesión y eso, que es algo que me parece que a mí, yo lo he hablado con funcionarios de este gobierno y hoy lo hablé con una persona que más sabe de energía de Argentina, me decía, ojo que cuando vos vas con tus hojitas de mirá, te voy a sacar la concesión porque todo esto vos no lo cumpliste, Sur de otro lado está con un montón de hojitas de la concesión, de cosas que vos no cumpliste. ¿Qué no cumpliste? Sobre todo tarifas. Ese contrato de Leonido del que habla Flor seguramente tenía unos aumentos ya estipulados. Bueno, quizá de por acá eso 100 años. Una razón más para esa intervención y no quita de concesión. Cuando vos congelás tarifas, por más que vos compenses con subsidios y vos no garantizás cierta rentabilidad que permita realizar ciertas inversiones, se agarran de eso y van al CIADI con el contrato que se firmó en el menemismo, con la que es la cesión de soberanía jurídica probablemente más grande de la historia de la Argentina, junto con lo que fue los fondos buitre, etcétera, y te vuelves así. A ver, esto es información que ocurrió recién, hace minutos, una conferencia del ministro Sergio Massa anunciando que por 180 días se va a intervenir a la empresa de Sur. Insisto, yo no sé si quedó muy en claro, ¿no? Por ahí ustedes lo comprendieron mejor, si es una intervención al total de la empresa, a todas las áreas de la empresa, porque lo que él habló fue puntualmente de lo que tiene que ver con las obras y la inversión, Néstor no está así. Veremos la letra chica. Por eso digo, el rumor hoy bien temprano era intervención por áreas, intervención a algunas áreas. No quedó muy en claro, la verdad, en esta conferencia si eso es lo que va a ocurrir o si es una intervención, al total de la empresa con acceso en ese caso a los libros legales, además, por ejemplo. Perdón, el anuncio de la intervención, por eso insisto con el término, es intervención para fiscalizar. No es intervención para tomar decisiones en nombre de la empresa. No es lo mismo. No es lo mismo, claramente no es lo mismo.
y el abogado sentado al lado, como dice Flor, algo para no dejar de lado. Digo, el abogado me refiero al encargado de legales del área del ministerio. Las características de Jorge Ferraresi, porque además es un intendente que, como varios, sobre todo del conurbano sur, vienen pidiendo decisiones concretas respecto de Sur, ¿no? Es uno de los intendentes que más lío tuvo con todo esto. Y no solo del peronismo. Y no solo del peronismo. Hasta Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dijo, hay que hacer algo con esto. No, y también el mismo jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también denunció la empresa. Después de que lo Euro Focus Group y lo encararon en un bar vecinos y vecinas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, venía escuchando por la radio, estaba hablando el ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, muy crítico de Larreta, diciendo que no tendría que haber denunciado. ¿No tendría que haber denunciado? Lo corren por todos lados. Por todos lados. Nos vamos al corte y enseguida venimos con más medio, ¿no? Ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. El sistema político y las instituciones como las judiciales tienen que empezar a dar una respuesta muy diferente a la que dan. La Corte nuestra está firmando sin leer. Yo soy reacio a hablar de democratización de la justicia. Eso me suena a tribunales populares. Cuando vos quieras hacer una cosa súper transformadora y necesitas esa masa crítica, además social, que empuje esa reforma. Si queremos cambiar el Poder Judicial hay que empezar por la cabeza. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical. 3 veces más protección y control del olor. Tu pelo elige cuidar el... Muy bien, seguimos en Desiguales. Habla el presidente Alberto Fernández en el tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos. El 24 de marzo empieza de este modo. Estoy inmensamente feliz que 2 personas inmensas estén a mi lado. Sabe Tati cuánto la quiero y cuánto valoro todo lo que ha hecho. En ella todo mi amor a las madres, a las abuelas, que han sido ejemplo nuestro. Sabe mi querido Adolfo, lo mejor de la condición humana está dentro de Adolfo Pérez Esquivel. Sabe lo que es para mí. La verdad es que estamos viviendo un tiempo raro, un tiempo muy difícil en el mundo, un tiempo singular. Y la verdad es que dije, tanta gente que ha viajado, tanta gente que hemos convocado para poder reflexionar sobre el problema de los derechos humanos. Ustedes me van a dar un permiso que es leer lo que escribí, porque no quise que nada se me escapara, no quise que nada quedara en el tintero. Celebrar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos aquí en la Argentina tiene un sentido muy especial para nosotros, para todos nosotros, porque el pueblo argentino ha hecho de los derechos humanos una verdadera política de Estado. El camino no fue fácil, lo dijeron todos los que hablaron antes que yo, pero trae consigo más de 40 años de luchas, de saberes, de memorias vitales, que iluminan el presente y nos dan una imagen de futuro. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son las parteras de nuestra democracia. A ellas, toda nuestra gratitud. A ellas, verdaderas guardianas de la patria, nuestro reconocimiento. Y hoy están aquí. Hoy están aquí, presentes, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos en la Argentina. Presentes, siempre presentes. Argentina es ejemplo en el mundo por sus conquistas en materia de derechos humanos, por la madurez y conciencia de nuestro pueblo en la defensa indeclinable de la democracia. Ese es nuestro suelo común.
el lugar donde nos encontramos para resolver conflictos y expresar las diferencias. Recuperamos la democracia cuando parecía una quimera. Nos levantamos en un grito unánime diciendo nunca más. Estuvimos en las calles contra el indulto y el punto final. Volvimos a juzgar a los genocidas y a los represores y ellos terminaron en las cárceles. Argentina tiene un linaje de lucha y defensa de los derechos humanos, una historia que debemos honrar y continuar. El Estado argentino, este presidente de Argentina, reafirma su compromiso por encontrar los cuerpos que aún nos faltan. El trabajo de los equipos de antropología forense y los organismos de derechos humanos es reconocido en todo el mundo y es su orgullo nacional. Han hecho descubrimientos que parecían imposibles. Sin embargo, exigimos que los represores digan dónde están los compañeros y las compañeras que aún no sabemos dónde están. Y que lo digan ahora. Es momento de romper el pacto de silencio que durante tantos años mantuvieron. Hablen ahora, porque la historia se los va a reclamar. Queremos terminar el duelo encontrando a todos los nietos que aún nos faltan y que desconocen la identidad. Cada nieto recuperado es la expresión más vital de las políticas de memoria, verdad y justicia. Observamos que en algunos lugares el Poder Judicial argentino está siendo laxo con las condenas de los genocidas. Es necesario decirlo una vez más. Cada represor juzgado debe cumplir su condena en una cárcel común. Cada represor juzgado no tiene beneficio de la pena de ningún tipo, incluida la prisión domiciliaria. La democracia ha avanzado en 40 años y mucho se ha reformado y sus instituciones, muchas se corrigieron, pero queda pendiente la reforma en 40 años de democracia del Poder Judicial. Tenemos una sociedad que en el siglo XXI sueña con un Poder Judicial que deje de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina. Hoy los derechos humanos nos interpelan sobre las desigualdades de clase, de género y étnico-raciales. Hoy los derechos humanos nos dicen que no hay posibilidad de convivencia entre proyectos políticos neoliberales, proyectos reaccionarios, proyectos conservadores, proyectos de ajuste y una verdadera política que garantice derechos humanos de todos y de todas y de todes. Quiero ser muy claro. No hay derechos humanos sin democracia y no hay democracia sin derechos humanos. Así como hace muchos años la Revolución Francesa soñó los derechos humanos, civiles y políticos, esos derechos de primera generación, y así como después las revueltas obreras trajeron una segunda generación de derechos laborales, sociales, económicos, hoy estamos frente al desafío global de los derechos humanos de este nuevo tiempo, colectivos, ambientales, feministas, sustentables, de libertades individuales e igualdades sociales, de oportunidades para todos y todas y espacios reales para construir proyectos de vida. Tiempos radicales como los que vivimos necesitan democracias radicales, profundas y dinámicas. Hoy los límites a la democracia y los derechos humanos son los factores del poder real. Y frente al escenario mundial de concentración económica y de depredación ambiental, debemos lograr que las democracias sean efectivas. El neoliberalismo está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida tal como la conocemos. Organicémonos bajo la bandera de los derechos humanos para que las democracias sean instrumentos de igualdad social.
Lo vimos en Bolivia con Evo Morales. Lo vimos en Brasil con Lula. Lo vimos en Ecuador con el querido expresidente Correa. Lo vemos en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Lo vemos en Chile cuando el proceso sobre Marco Enrique Sominami se prolonga a través de los años y lo tiene de rehén sin que la justicia se expida. Las democracias crujen frente a los poderes concentrados, la escalada de violencia y la arrogancia del dinero. A eso hay que decirle basta. Los poderes corporativos hunden sus tentáculos en nuestras democracias, ocupan escaños y tribunales. Son la rémora de las dictaduras. Quienes niegan hoy el terrorismo de Estado son los mismos que quieren hacer una sociedad oprimida y empobrecida. Se presentan a veces bajo nuevos ropajes, a veces con discursos arcaicos, pero defienden los mismos intereses. Sabemos perfectamente bien que las dictaduras de Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países de la región fueron laboratorios para las políticas neoliberales que arrasaron al mundo después. La destrucción de los servicios públicos, las privatizaciones, la desregulación del sistema financiero y del mercado de cambio fueron políticas que destruyeron el estado de bienestar, la sociedad del trabajo y la justicia social. Seguimos padeciendo las consecuencias. Y nuestra democracia no va a estar completa hasta que no reviertamos todo eso y hagamos las transformaciones que debemos hacer. No hace falta saber mucho de historia. Los que aún justifican los golpes de Estado son los que después justifican las políticas de ajuste y la mano dura contra el pueblo trabajador. Los que promueven políticas de impunidad a los poderosos son los mismos que quisieron instalar la impunidad a los genocidas con el famoso 2x1 que la sociedad repudió y revirtió saliendo a las calles. Lo ha dicho Adolfo, el mundo arde y espera de nosotros respuestas creativas. Espera, como decía algún filósofo, el coraje de la verdad. No los hagamos esperar más. Hagamos una gran gesta democrática por la igualdad. Hoy enfrentamos amenazas múltiples en materia de derechos humanos. Una avanzada global de fuerzas antidemocráticas promueven nuevamente la xenofobia, la intolerancia, el odio de clase, el odio de género. Acá y en todas partes se hacen escuchar las voces de los niños que piden comida, las voces de los jóvenes que quieren vivir en un mundo nuevo y propio, los gritos de los desplazados a los que se les ha negado una vida digna y justa. Si prestamos atención vamos a escuchar las marchas de quienes se han cansado de la explotación, de la desigualdad y de la violencia. La larga marcha de las mujeres, de los trabajadores, de los maestros, de los médicos, de quienes todos los días con sus manos crean el mundo, apuestan al mundo, pero quieren una vida justa, una vida habitada por sus proyectos, por sus deseos. ¿Para qué sirve que estemos acá si no podemos hacer una vida mejor? Para empezar, bajen las armas. Pero no me refiero solo a las armas de las guerras que matan y hambrean. Me refiero a las armas de la desigualdad social, que propagan pobreza y enfermedades, que prenden fuego en nuestros campos, que especulan con los alimentos de nuestros pueblos, que levantan las banderas del odio más brutal, de la xenofobia, el racismo y alientan la guerra entre los pobres. Distribución y paz, igualdad y libertad. Una nace de la otra, porque ustedes saben que en un mundo desigual, injusto, desventajoso, que oprime a algunos, que los deja al lado del camino como el descarte de las sociedades, no puede haber libertad ni puede haber paz verdadera. ¿De qué clase, de qué tenor es esa paz y esa libertad donde algunos son menos iguales que otros, donde algunos no tienen para comer? La desigualdad es la madre de todas las batallas. Vengo aquí para que nos encontremos por la distribución de la riqueza,
para que depongamos las armas, las hostilidades, para que consagremos un mundo plural, abierto, responsable y que corra los límites de lo posible, porque los límites actuales dejan afuera a muchos, a pueblos enteros. Corramos los límites, imaginemos un mundo nuevo, hagámoslo entre todos y todas. Y quienes anuncian el fin de la historia, a quienes anuncian el fin de la historia, vamos a contraponerles el coraje, la audacia y la rebelión del futuro. A quienes propagan el odio, vamos a enfrentarlos con las luces de la razón y el conocimiento. A quienes imponen la violencia, vamos a responderles con el honor de la lucha y la reparación de la justicia. Por eso hoy aquí los convoco a un acto de desobediencia en nombre de la vida. Un acto de desobediencia contra la resignación, contra el desánimo y los destinos inalterables. Resolvamos de forma sabia y creativa, profundamente política, las injusticias y desigualdades, porque de otra forma el futuro será apocalíptico. Les propongo un acto de soberanía intelectual para recuperar una imagen del porvenir, para recuperar el derecho a la esperanza, para tener un horizonte donde encontrarnos dignos y felices. Sabemos que el viaje es largo, pero también sabemos que mañana es mejor. Muchas gracias. Señoras y señores, con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizado este acto inaugural del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos.